¿Estamos de acuerdo? Comencemos. Bueno, aquí dijimos que era más o menos igual de 1, 1. Uno sobre el módulo de B sobre módulo de elasticidad en X por el momento de inercia. módulo de elasticidad en X global por Momento de inercia Y. momento de inercia con respecto a Y global. Si estamos viendo qué es el producto del módulo de elasticidad en X global por el momento de inercia en Y global. ¿El por ahí? Sí. ¿Qué es el por I? Es la rigidez de la viga. O sea, ¿la rigidez en qué? ¿Cómo? ¿La rigidez cómo? ¿Qué rigidez? La rigidez en flexión de la viga. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a suponer que la viga está hecha de muchas fases. Cada fase tiene diferentes propiedades. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, entonces, ¿qué podemos asumir? ¿Que va a ser variable la rigidez en flexión de cada fase? Cada material aporta rigidez. Cada material va a aportar una cierta rigidez. Pero entonces, ¿qué podemos asumir? ¿Cómo están distribuidas esas fases? A lo largo de la viga. O sea, yo tengo aquí una sección transversal y acá voy a tener la misma sección y así que, claro, van a ser distintas fases, pero es como si estuvieran extruidas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, en términos de equivalencia, un sistema mecánico equivalente, ¿eso equivale a qué? Bueno, imagínense, por ejemplo, está aquí deslizando, unas muelles. Obviamente cada lámina le aporta cierta rigidez a la muelle. ¿Cómo están? Cada laminita es un ¿qué? Un resorte. Pero tiene varias laminitas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, aquí dice que tiene varios resortes. ¿Cómo es el arreglo de esos resortes? Están en paralelo. ¿Cómo? En paralelo. ¿Por qué? Podemos asumir que es un comportamiento paralelo. Porque el desplazamiento es el mismo. Porque el desplazamiento, por ejemplo, W, es el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que es equivalente a tener un sistema de resortes en paralelo. ¿Cómo calculo la rigidez de un sistema de resortes en paralelo? ¿La suma de quién? La rigidez de cada uno. La suma de las rigideces de cada uno de los resortes que componen ese sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la rigidez que le aporta cada fase? De acuerdo a su proporción. A ver, ¿qué me acabas de decir? ¿Qué? A ver, ¿qué me dijeron que era y por ahí? Rigidez en La rigidez en flexión. Flexión. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para obtener la rigidez de todo el sistema de resortes que está en paralelo? Cada resorte es cada una de las fases que constituyen esa viga. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Se sumaría, ¿no? ¿qué suma? Cada uno de los que ejecutaron. Ah, Cada una de las otra vez. rigidez. ¿Cuál es la rigidez? ¿Qué es la rigidez? De cada una de las. ¿Cuál es la rigidez de cada fase? ¿Cuál es la rigidez? Pues su módulo de elasticidad por su momento de inercia. El módulo de elasticidad en X de una fase por Su momento de inercia. el momento de inercia con respecto a quién, pero es con respecto a qué.
la Y global con respecto al sistema de ejes global. ¿Y entonces qué hago? Ahora sí. Lo sumo. ¿Cuántas fases podemos tener? Las infinitas. Entonces tiene que es una suma. ¿De dónde hasta dónde? Desde la primera hasta la Desde última K, fase. igual, bueno, nos ven J, o quieren llamarle K. J igual por qué? Hasta J igual por N. siendo N ¿qué? El número de fases. El número de fases. Y entonces vamos, ¿es la suma de quién? Del O sea, producto ¿el producto de quién? de inercia de ¿Módulo de la sección X de quién? De la fase. De la fase. J. Por el momento de inercia de la fase J. ¿Y eso va a ser igual a qué? A la sumatoria. A la rigidez ¿Rigidez en qué? en flexión global. ¿Y qué es la rigidez en flexión global? una sobre Módulo de elasticidad en X Global. global Por el momento de inercia global. o el momento de inercia global. ¿Y qué ganamos con eso? El comportamiento. No, las deformaciones no. conocer De. Esto nos ayuda a De uno. conocer B1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más necesitamos? H55. Díganme cómo lo hacemos. ¿Importante? Importante transversal. ¿Y qué hacemos? La rigidez. ¿Cuál es la rigidez en corte? Imagínense que yo tengo así. ¿Sí lo ven? ¿Cómo es la rigidez de este elemento que está así? Bueno, sería la rigidez en corte. La relación que habría entre esta fuerza y el desplazamiento producido por esta fuerza. Considero que esto es pequeño, porque si no, entonces ya no sale. Es una viga. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a suponer que esto es muy pequeño en comparación con las otras dimensiones, ¿no? De tal manera que podemos asumir que aquí este elemento está básicamente en un estado de cortante puro. A ver, háganlo. O sea, el material en el que está hecho este elemento, ¿a qué esfuerzo está sometido? Me lo acaban de decir. A cortante. Estamos aplicando un esfuerzo cortante. Por lo tanto, el material va a responder como con una deformación angular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo asociamos el comportamiento del material al comportamiento de este elemento? ¿Cuál es el paso? La forma. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque si yo aquí el esfuerzo que hay en este material es tau, ¿cómo lo convierto en F? ¿Lo multiplico por quién? ¿El tau? Por el área ¿El área es qué? transversal. O sea, ¿pero es qué? ¿Esto? ¿Por quién? Por el espesor. Bueno, sería esto, que sería la altura por el ancho. ¿Sí estamos de acuerdo? Son parámetros que me dicen geometría. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. ¿Y la deformación? ¿Cómo transformo la deformación angular que habría en el material al desplazamiento que va a haber aquí en dirección de Z? ¿La deformación angular es un qué? Un ángulo. Entonces, ¿cómo hago para relacionar la deformación angular que está sintiendo el material de este elemento con el desplazamiento aquí? Pues compara ¿Quién el multiplica ese desplazamiento. ángulo?
pueden establecer entonces la relación que hay, porque saben que el resorte, esta es como un resorte, ¿es qué? F es igual a qué? Ya sería La rigidez por o el desplazamiento. O el desplazamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, hagan eso. La rigidez por el desplazamiento. O sea, encuéntrame la relación que hay F igual a la rigidez por este desplazamiento, ¿qué? W, ¿no? En este caso sería el desplazamiento W. ¿Ya? Bueno, lo puedo transformar a partir de tau es igual a G, pero aquí sería G ¿qué? X. X, O sea, ¿es G qué? XZ. XZ. O sea, tau XZ va a ser igual a GXZ, ¿por quién? Por gamma XZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero tau XZ va a ser igual a F, vamos, F transversal, entre B por H. Y gamma, ¿a qué va a ser igual? A este desplazamiento que hay aquí. W por el. W rigidez entre- en flexión. L. Ya le salió. A ver, ya, acomódenlo ahí. ¿Ya está ahí, no? Necesito que se avispen porque están muy aletargados. ¿Sale? Esa sería la rigidez. ¿Qué? Importante. En corte transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? En la rigidez en corte transversal. Claro, si esta es nuestra viga, un segmento de nuestra viga, quiere decir que entonces aquí, ¿qué? ¿Esto es qué? Bueno, eso sería el módulo cortante global. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es B por H? O sea, el área, pero es el área global. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que nuestra rigidez en corte transversal va a ser ¿qué? O sea, G por A. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, G por A. ¿Y cómo contribuye cada una de las fases a la rigidez global? Cada una de las fases como si fuera un resorte, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo sería el arreglo de resortes cuando tenemos una sección transversal constituida de muchas fases? ¿En serio? Bueno, no. O sea, sí, en paralelo habíamos dicho al principio, ¿no? Pues que, imagínense, tengo una sección transversal y ustedes la extruyen y después se le aplican un cortante. O sea, quiere decir que cada una de las fases estaría sometido al mismo W. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en cada fase se están generando ejes Distintas. diferentes. Se
que estamos en un sistema de qué? ¿De resortes cómo? Paralelo. En paralelo. Si estuviéramos en serie, la fuerza sería la misma y la Los deflexión desplazamientos. sería la suma de las deflexiones. Pero estamos enfrente de un sistema en donde cada uno, o sea, se va a desplazar lo mismo. Por lo tanto, entonces, quiere decir que la fuerza que va a pasar a través de cada una de las fases va a ser diferente, porque cada una de las fases tiene una rigidez diferente. Pero entonces quiere decir que si tenemos un sistema de resortes en paralelo, entonces ¿qué? ¿Se suma qué? La rigidez C por transversal. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo me va a quedar la ecuación? ¿Suma desde dónde hasta dónde? Desde J1. ¿De quién? De J por el área J. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Dudas? Bien, entonces vamos a ver. Bien, entonces este método pues es obviamente un método aproximado. Vamos a considerar que la sección que está en un plano no se considera distorsión por efectos del alabeo. ¿Cuál es el fenómeno del alabeo? En inglés le conoce como el warping. Es el warping. Eso que ya lo vimos en algún momento. Ya se los expliqué en algún momento. O sea, ¿cómo torsión? Pruebas. Fenómeno del warping. El fenómeno del alabeo. En la sección transversal se mueve esta. A ver, que agarren su hoja de papel, la ponen como si fuera una sección en C y le aplican un momento de torsión. ¿Sale? Hagan doble su hoja de papel en una sección C y le aplican un momento de torsión y por el otro lo empujan. Agarran bien rígida y le aplican un momento de torsión. Anda. Así. Botan aquí. Y le aplican un momento de torsión. ¿Qué le va a pasar a la sección? Cambia la forma de la sección transversal. ¿Cómo cambia la sección? O sea, se distorsiona. ¿Cómo se distorsiona? Es el ángulo entre el plano medio ya. Bueno. ¿Se distorsiona por qué? ¿Qué pasa? A ver, vean ustedes esta punta y esta punta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿A los ciudadanos se desplaza? Claro, obviamente estoy entonces, sí, o sea, esta se va a ir para abajo. Aparte de ese desplazamiento, hay otro desplazamiento aquí que yo no veo. Contrario. O sea, ¿este qué le pasa? Va a un desplazamiento axial. Y aquí dice que la sección transversal se distorsiona. ¿Sí estamos de acuerdo? Se distorsiona. Ahora, claro, si yo aplico, vamos a poner que yo tengo una sección como esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, esta, vamos a poner que la tengo así, porque esta sí tendría que simetría en esta.
Así no tiene simetría, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si le aplico aquí carga? Esa parte también sí. Bueno, eso seguramente lo vieron ustedes en sus cursos de flexión. ¿Qué pasa si yo le aplico a esta sección, que no es simétrica? Aplico una carga aquí. ¿No? ¿A una sección simétrica? No simétrica, pues no. Le aplico así una carga transversal. ¿Qué le pasa a la sección? Segurito que lo deben de haber visto en la lección. Bueno, esa sección sí es simétrica. Sí, ya no. ¿Cómo se dice? Se deforma, pero, o sea, ¿qué diferencia habría si hicieron lo mismo con una sección que sí es simétrica? A ver, vamos a ver, imagínense que ustedes tienen una viga así, perfil rectangular, cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ustedes lo ponen en la posición, ponen dos tabiques, y ustedes se paran arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se va? ¿Cuál va a ser el desplazamiento que va a tener esa viga? Pues bueno, es que si no es simétrico, por ejemplo, si fuera simétrico se desplaza en una dirección, pero si no es simétrico, a pesar de desplazarse así, se va a desplazar hacia otra dirección, ¿no? Por ahí va, no es que se vaya a desplazar para otra dirección, sino que va a girar. O sea, si yo, en lugar, a ver, imagínense, ahora ya no tiene una sección rectangular, cambien el perfil, pero ahora va a ser un perfil en C, así paradito, usted se para. Bueno, va a girar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si está así, ¿para dónde giraría? Hacia donde no tiene. Así. O sea, quiere decir que haría esto, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué está girando? Como no es simétrica, está desplazado. Bueno, vamos a suponer que yo le aplico la carga y cae sobre el centroide. ¿Ahí qué le pasaría? ¿Gira o no gira? Si gira. ¿Por qué si gira? Bueno, ¿y gira con respecto a qué punto? Va a ser así. Está girando. ¿Con respecto a quién está girando? ¿A qué punto está girando? Pues si ustedes tienen una sección así, vamos a suponer que ustedes calculen el centro del centro, va a estar por aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Yo le aplico una carga por aquí y lo que le va a pasar esto va a girar. Con respecto a quién está girando esta sección transversal. Con respecto al centro. Al centroide. No. Con respecto a quién va a girar. Va a girar respecto de otro punto. Está por aquí. Aquí dice que esto va a girar alrededor de este punto. Claro, este punto, obviamente por la deflexión también se va a mover, pero
la sección va a girar alrededor de este punto. ¿Qué? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama ese punto? No me acuerdo. Ese punto se llama el polo de torsión. Pero el polo de torsión coincide con el centro de cortante. ¿No? No. ¿No? Híjole. Estamos más graves. Bien, pues esta sección va a girar alrededor del centro de cortante. Si ustedes aplican carga transversal sobre el centro de cortantes, que también coincide con el polo de torsión, entonces la sección transversal no va a girar. Ajá. ¿Cómo? Está, claro, porque esta es una sección abierta. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, nosotros vamos a considerar que la distribución de las fases es cuasi simétrica. ¿Sí? Y vamos a considerar que la sección transversal, digamos, es una sección transversal también cuasi simétrica, ¿sí? Que la distribución de las fases es cuasi simétrica, de tal manera que no va a haber este efecto y no va a haber el warping. Ahora, hagan lo mismo. Entonces, ese efecto, cuando no coincide el polo de torsión y el centro de cortantes, ¿es el que se llama warping? No, ese es otro efecto. El efecto de carga transversal, lo que pasa es que hay un giro alrededor del polo de torsión. Pero si ustedes tienen una sección que es simétrica y cerrada, o sea, una sección rectangular, entonces el centro de cortantes coincide con la intersección de los ejes de simetría. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a considerar que no se distorsiona, que no hay alabeo, que no hay este fenómeno del warping. A ver, hagan lo mismo, pero ahora cierren la sección transversal. Por ejemplo, una circunferencia o un rectángulo o un triángulo. Y entonces apliquen la torsión. Entonces, pero está pegado, está unido. Quiere decir que este fenómeno del warping, del alabeo, o sea, se va a reducir considerablemente. ¿Sí estamos de acuerdo? El fenómeno del alabeo, cuando tienen ustedes una sección cerrada, se va a reducir considerablemente. Entonces, por eso vamos a determinar que no hay warping. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, que el warping va a ser sobre todo las cargas cortantes. Pero si nosotros aplicamos una carga transversal y no coincide con el polo de torsión, entonces quiere decir que esa sección va a haber torsión sobre la sección. Y si hay torsión sobre la sección, pues va a haber Deformación. o sea, un alabeo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Nosotros vamos a considerar esas consideraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, esas son nuestras consideraciones. ¿Sí? Sí. ¿No cambiarle? Sí. Bien. Entonces, bueno, ahí básicamente está. Entonces, lo primero, y ya lo conocemos, bueno, la rigidez en carga axial, suponiendo que si nosotros consideramos que la distribución de las fases es casi homogénea, pues casi también simétrica, entonces aplicamos una carga axial, entonces quiere decir que también cada una de las fases va a estar sometida a carga axial. ¿Sí estamos de acuerdo?
y que entonces cada una de las fases está funcionando como si fuera un resorte, y la rigidez global pues va a ser la suma de las rigideces, porque es como si tuviéramos un sistema de resortes en paralelo. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, si la rigidez en carga axial, si la rigidez de un elemento sometido a carga axial es el producto de E por A, ¿sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos obtener la rigidez global de esta sección transversal, pues entonces hacemos la suma de los productos de E por A. Bueno, este lo acabamos, bueno, es importante en el plano, ¿no? Entonces ese también es como si fuera un sistema de resortes en paralelo. Acabamos de ver esta. También vimos cómo obtener esta. Y bueno, de esta manera podemos obtener las otras rigideces, ¿no? La rigidez en torsión, la rigidez de acoplamiento XY, la rigidez de acoplamiento fricción. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces así podríamos obtener nosotros, digamos, las propiedades globales de la sección transversal de esta viga multifase. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Pues, a partir de esto podríamos obtener nosotros las propiedades. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que, independientemente del número de fases y del material en que está hecho cada una de estas fases, nosotros podemos llegar a obtener unas ecuaciones, bueno, más bien, la parte constante será una matriz de rigidez o flexibilidad global, ¿sí?, para nuestra viga, de tal manera que podamos nosotros utilizar la misma ecuaciones constitutivas que para el caso, por ejemplo, de un cascarón o de cascarón. ¿Sí? ¿Puedo cambiarle? Entonces, aproximadamente ustedes pueden calcular estos elementos de la matriz de flexibilidad global, ¿no? A11 pues va a ser básicamente la rigidez, el inverso de la rigidez en carga axial. A21 pues es un acoplamiento, ¿no?, de formación XY. Tienen ustedes la flexibilidad, que sería la flexibilidad en corte en el plano. Tendrían la rigidez o la flexibilidad, en este caso la rigidez en flexión en el plano XZ, ¿sí? Tendrían la relación de acoplamiento entre las curvaturas capa X y capa Y, lo podrán obtener. La rigidez en torsión, es una rigidez aproximada en torsión. Tendrían la rigidez en carga transversal, H5,5, o podrían tener la rigidez aproximadamente global en el plano YZ. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a suponer que tenemos una viga, pero a la cual le vamos a aplicar un montón de todo lo que le podemos aplicar.